Buenas noches, mi nombre es Nancy Jiménez. Esta es la materia de creatividad e innovación empresarial. Y este trabajo es un audiovisual sobre la creatividad con la finalidad de que se explique y ejemplifique todas las particularidades, limitaciones y posibilidades de aplicación tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Empezaremos definiendo qué es la creatividad. Esta es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. Una persona creativa busca tener ideas originales de mayor alcance dentro del contexto a desarrollar. Pretende lo impactante, considera los diferentes puntos de vista, evalúa y analiza en una perspectiva más amplia y acepta ideas u opiniones como niveles de complejidad. La creatividad es una habilidad imprescindible en toda la organización, si lo que se busca es destacar con respecto de la competencia y lograr un posicionamiento favorable en el mercado. Si bien el concepto de creatividad es usado coloquialmente en diferentes facetas de la vida actual, en realidad el término ha sido objeto de investigación de diversas áreas desde principios del siglo XX. La psicología y la pedagogía fueron las primeras disciplinas en estudiarlo. Se asume que la creatividad es la capacidad de producir algo nuevo. Sin embargo, han surgido algunos desacuerdos debido a los distintos caminos que las investigaciones toman, algunas enfocadas hacia el sujeto, otras hacia el proceso, lo que hace difícil una noción completa del concepto creatividad. Algunos investigadores afirman que no existe una definición unitaria de creatividad, pero esto no significa que no se dé un común denominador de los distintos conceptos de esta cualidad. Ese común denominador acentúa la idea de algo nuevo independiente de lo nuevo que pueda ser, según Paul Matusek. Muchos autores consideran la creatividad como un proceso o un conjunto de fases a seguir, ciertas características que debe tener una persona y, por supuesto, un proceso que dé como resultado algo que ha de ser nuevo, original y que ha de servir para resolver algún problema. Sin embargo, no hay una definición clara. Con base en algunas investigaciones podría definirse la creatividad como el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos en los cuales se transforma dicha información la solución de problemas con originalidad y eficacia. El proceso creativo se refiere a las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o a un problema a resolver. Las fases consisten en la fase de preparación. Este es un momento estimulante porque es cuando uno reconoce una inquietud que le mueve, instiga y empieza a investigar buscando posibilidades y alternativas. Mucha gente piensa que ese momento caracteriza la creatividad en sí misma y no logra transformar la problematización y la recogida de información en algo nuevo. Sigue el proceso de incubación. Este es un periodo de espera. Generalmente en ese momento surgen ansiedades, miedo a quedarse en blanco, al vacío y a la incapacidad de encontrar las respuestas creativas deseadas. Pero una persona creativa, acostumbrada a pasar por estos procesos, sabe que es necesario un tiempo interior para que los distintos elementos puedan amalgamarse. Seguimos con el proceso de iluminación. Este es el momento más agradecido del proceso creativo porque es cuando uno ve todo claro y conectado. Es un tipo de éxtasis placentero que da energía a todo y justifica todo el esfuerzo anterior. El proceso creativo sigue su ritmo y así entra en la próxima fase, que es la fase de verificación. Emocionalmente es uno de los momentos más difíciles porque engendra incertidumbre e inseguridad frente a las decisiones necesarias y en general conlleva como consecuencia o bien abandonar todo el trabajo o reempezarlo o comunicarlo y ninguna de estas opciones son fáciles de asumir. Algunos bloqueos que limitan la creatividad en el ser humano y su aplicación en las empresas suele ocurrir cuando las ideas no fluyen con libertad. Las ideas se repiten, los conceptos se paralizan y las novedades se apagan. Existen algunos bloqueos que son de tipo emocional, que surgen por la falta de autoestima, por la ansiedad, el miedo al fracaso, las reglas estrictas, la crítica excesiva, los prejuicios, etc. Existen bloqueos perceptuales que surgen por un problema a la hora de comprender el asunto que tenemos entre manos
Otro factor que comúnmente nos mantiene atascados en una tarea es el relacionado con las suposiciones ocultas, es decir, aquellas aparentes verdades que damos por hecho que no nos detenemos ni siquiera a considerar, pero que son incorrectas en un obstáculo común en las investigaciones y algo pretendidamente buscado en los acertijos. Los bloqueos culturales hacen referencia a aquellos valores y normas que van transmitiendo entre las generaciones mediante el proceso de socialización. Por tanto, estos bloqueos culturales nos llegan principalmente por la educación, ya que la creatividad suele romperse cuando las normas establecidas tratan de entender a las reglas y crear cambios, etc. Como ejemplos representativos de creatividad nacional y mundial, tenemos al señor Roberto Gómez Bolaños, el cual es un ejemplo creativo nacional. Él estudió ingeniería, pero lo suyo era la literatura. Hizo los guiones de programas pioneros de la televisión mexicana y trascendió como comediante en todos los continentes. Tenemos también a el chef investigador, escritor y conductor Yuri de Gortari, el cual es otro de los creativos en la gastronomía. Y entre sus recuerdos de la infancia del maestro Yuri Gortari sobresale la ocasión en que él entró a la cocina entusiasmado por hacer una gelatina que ideó durante la noche. Desde entonces, ese es el momento ideal donde resuelve proyectos, siempre orientado por su entrañable admiración por la gastronomía mexicana y el ímpetu por cocinar que heredó de su abuela materna. Tenemos a la chica nacida en California de nombre Ali Brosh. Ella hizo popular un blog de nombre Hipérbole y Medio, y este nació mientras estaba en una clase de física. En él narra historias personales y verídicas desde una óptica deformante, sometidas a una amplificación cómica, y las ilustra con piezas voluntariamente crudas y rudimentarias. Por último, tenemos al señor Ken Levine. Él es el director creativo en Irrational Game. Él hubiera podido convertirse en el rey de los videojuegos, pero se enfrentó a una gran cantidad de problemas de producción y decidió mejorarlos. De esta forma se convirtió en un crítico y con esto se logró vender las 878,000 unidades del juego desde su lanzamiento. Las personas muestran diferentes grados de creatividad a lo largo de su vida, pero siempre hay obstáculos y bloqueos en esta creatividad. Normalmente nos ajustamos a un patrón o estilo de pensamiento creativo, del mismo modo que es importante entender nuestros bloqueos con respecto a la creatividad. Es relevante comprender nuestro propio estilo de creatividad, y esta es una cuestión crucial cuando estamos trabajando con grupos, porque cada persona puede hacer una contribución dado su perfil único. El estilo creativo de una persona parte del modo en el cual la información para estimular su creatividad. Por ejemplo, el estilo transformador suele preguntarse, ¿cómo podemos mejorar lo que se hizo antes? Estas personas están más cómodas cuando trabajan con hechos y han de tomar decisiones donde buscan solucionar empleando métodos que han dado resultados anteriormente. Son precisas, fiables, eficientes y disciplinadas. Tenemos también el estilo visionario, donde este suele preguntarse, ¿cómo podemos imaginar de forma realista la solución ideal a largo plazo? Estas personas confían en su intuición y disfrutan tomando decisiones. Buscan soluciones enfocadas hacia la maximización del potencial, son persistentes, determinadas, orientadas hacia el trabajo intenso y son visionarias. Tenemos también el estilo experimental, el cual suele preguntarse, ¿qué ideas podemos combinar y probar? Estas personas enfatizan la acumulación de información y la localización de hechos. Buscan soluciones aplicando procesos preestablecidos mediante procedimiento de prueba y error. Son curiosas, prácticas y valiosas integrantes de equipos. Por último, tenemos el estilo explorador, en donde suelen preguntarse qué metáforas podemos utilizar para poner en cuestión nuestras premisas. A estas personas les gusta utilizar percepciones como guía. Recogen grandes cantidades de información esperando que les ayude a enfocar los problemas desde diferentes ángulos. Son aventureros, les disgusta la rutina y les gustan los retos. La creatividad es un campo multidisciplinario con múltiples aplicaciones prácticas que en la ciencia, la ingeniería, las ciencias humanas y sociales, los negocios, la dirección empresarial, los problemas cotidianos, etc. Actualmente se cuenta con un gran número de programas públicos y privados que ofrecen asesorías, cursos, talleres para empresarios que pueden servir como plataforma para que las pequeñas y medianas empresas logren su permanencia en el mercado, así como su crecimiento. Son oportunidades que el empresario puede y debe aprovechar.
La manera y el tiempo en que se logre aplicar la creatividad en la pyme y hacer los cambios necesarios estará en función de las características de cada organización y en la medida de sus posibilidades. Como reflexión, yo creo que la creatividad requiere de pasión por lo que realices e innovación de una manera que tu trabajo se diferencie del de los demás, que seas capaz de escuchar y aceptar las nuevas ideas, que sean propuestas para mejorar en cualquier aspecto tanto profesional y laboral. La creatividad se trata de hacer cosas sorprendentes y crear novedades de las cosas antiguas, hacer funcionar algo inservible y darles valor a las personas que colaboran con nosotros.